Buenas noches hermanos, ¿cómo están? Saludos y bendiciones. Esta noche vamos a hablar de la palabra del Señor. Eh, Como siempre, ¿verdad? Yo pido al Espíritu de Dios que me dé sabiduría, que me dé entendimiento y que me ayude pues a seguir adelante, ¿verdad? Ven Espíritu Santo de Dios, ven a iluminar mi mente, ven a poner palabras en mi mente, en mi corazón, para yo poder llevar este mensaje, ¿verdad? Inspirado por la palabra del Señor. Ven Espíritu de Dios, ven, fortaléceme, ven Espíritu de Dios, llena mi corazón, mi alma y mis pensamientos de tu presencia. Ven Espíritu Santo de Dios, muévete en mi vida, muévete en mi familia, muévete en mi casa, Espíritu Santo de Dios, lléname de tu presencia. Bendito Dios, gracias Señor te doy por tu presencia, bendito Dios. Esta noche, hermano, vamos a hablar de los pecados, ¿verdad? Que lo llevan a la condenación. Eh, lo importante, ¿verdad? Que es seguir los caminos de Dios, porque los caminos de Dios siempre nos van a llevar, pues, hacia el bien, ¿verdad? Hacia la salvación eterna. Los caminos de Dios siempre los van a llevar hacia el camino de la verdad, porque eso es lo que los ofrece, ¿verdad? La palabra del Señor los ofrece, ¿verdad? Paz, felicidad, alegría, gozo y salvación y vida eterna, ¿verdad? Así es, entonces por eso nosotros debemos de alejarlos del pecado, ¿verdad? De la vida pecaminosa, de apartarlos de todo aquello, ¿verdad? Que los separa de Dios, que es el pecado. Entonces, por eso le pedimos a Dios para que Él nos ayude y nos dé fuerza, ¿verdad? Porque no es fácil caminar en los caminos de Dios. A veces cuando uno dice que va a hacer mejor las cosas, pues es cuando hay más piedras en el camino, hay más pruebas, hay más tentaciones, pero allí es donde nosotros tenemos, ¿verdad?, que ser unos guerreros de Cristo, ¿verdad?, unos soldados de Cristo y no dejar, pues, la armadura, ¿verdad? Porque la armadura siempre tenemos que andarla, ¿verdad? Un día pues yo estuve en un grupo de oración y la predicadora los preguntó, ¿verdad? Nosotros si nosotros pues éramos soldados de Cristo y pues levantamos la mano, ¿verdad? Y pues dijo ella, si son soldados de Cristo, pues eh, levanten pues la arma que cargan. Entonces la arma es la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Entonces me gustó, ¿verdad? Porque en realidad pues nosotros vemos que un soldado, ¿verdad?, que va a la guerra y no lleva el arma, pues entonces es presa fácil, ¿verdad?, para el enemigo, es bocado fácil para el enemigo. Y eso mismo pues pasa con nosotros también, ¿verdad?, en nuestra vida. Si nosotros pues dejamos la armadura, que es la Sagrada Escritura, la palabra del Señor, pues somos bocado fácil para el enemigo. Entonces, un buen cristiano, siempre digo yo, que tiene que vivir una vida llena de oración, leyendo la palabra del Señor y yendo a la iglesia, ¿verdad? Y yendo a las santas misas, a los grupos de oración, porque es importante vivir una vida espiritual. Una iglesia sin el Espíritu de Dios es una iglesia muerta. Es el Espíritu Santo de Dios el que rompe las cadenas, el que rompe las ataduras. Cuando nosotros pasamos momentos difíciles en la vida, de pruebas, de enfermedades, de tentaciones, pues tenemos que clamar al Espíritu de Dios, porque esa es la fuerza divina de Dios. Esa es la promesa que Dios nos dijo, ¿verdad?, que los iba a dar, ¿verdad? Podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, donde Jesús dijo, y derramaré la fuerza de mi espíritu sobre ustedes. Les dijo a los discípulos, y esa promesa es para todos, ¿verdad? Y ustedes serán testigos en todo Jerusalén y en todos los confines de la tierra. También lo dice en Hechos 2, también por eso es importante leer la Sagrada Escritura, para nosotros pues saber, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Yo siempre pues digo, ¿verdad?, que sea uno oveja, ¿verdad?,
pero tiene que andar siempre la palabra de Dios, porque nosotros los católicos siempre pensamos a veces que el que anda la Sagrada Escritura es solo el que predica nomás, y no es así. Es que andar la Sagrada Escritura, pues eso a unos que les beneficia. Pues si yo quiero bendición, ¿verdad? Si yo quiero que el Espíritu de Dios camine conmigo, si yo quiero que Dios camine conmigo, ¿verdad? Pues yo tengo que andar la armadura, yo tengo que andar la palabra del Señor, porque de otra manera entonces el enemigo va a llegar siempre, ¿verdad? Allí a quererme pues apartar de los caminos de Dios. Así es, y entonces el beneficiado es uno. Yo siempre a la gente le evangelizo y les hablo, ¿verdad? Y les hablo y les digo pues que pues Dios nos hizo libre, ¿verdad? Uno lleva la palabra, uno les habla la palabra, ¿verdad? Pero hay de aquel si quiere tomar la palabra o la quiere dejar, ¿verdad? Porque Dios nos hizo libre, cada quien elige el camino que quiere recorrer en su vida. Si quiere un camino lleno de bendición, lleno de paz, lleno de amor y de alegría y gozo, pues seguir los caminos de Dios. Pero si quiere pues vivir una vida pues de miseria, una vida inútil, una vida desgraciada, de miseria, pues es el pecado. A eso lo lleva a uno, porque el diablo así es, pues primero pues le da el dulce a uno y después le explota la hiel, ¿verdad? Porque hacer el pecado es bonito, se siente sabroso, pero el problema son las consecuencias que trae, ¿verdad? A nuestra vida. Así es. Seguir los caminos de Dios no es fácil, pero hay bendición y es una bendición verdadera, ¿verdad? Porque Dios, pues, Él nos dice en su palabra, ¿verdad? Que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? En Él no hay mentira. Entonces todo lo que nos dice la palabra, pues es cierto, ¿verdad? Y por eso en este momento, pues vamos nosotros a leer la bendita palabra de Dios. Está en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9, y dice así la palabra. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los comodones, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás, heredarán el reino de los cielos. Aquí la palabra de Dios pues nos habla claramente, hermanos, que uno pues tiene que buscar a llenarse de Dios, porque apartados de Dios pues caemos en todo esto, ¿verdad? En las borracheras, en las mentiras, en las envidias, en todo, ¿verdad? Caemos, somos esclavos del pecado, ¿verdad? Y pues el que vive una vida de pecado es esclavo del pecado. Y la palabra esclavo significa pues que uno tiene un patrón que lo domina a uno, pues y le dice a uno pues lo que uno tiene que hacer. Así es el hombre afuera de los caminos de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos ayude, que nos aparte, ¿verdad? Siempre pues para nosotros poder buscar el camino correcto, el camino de la verdad, el camino de la salvación, porque si no, pues ¿para dónde vamos? Pues todo creyente, pues todo aquel que dice que cree en el Señor tiene que creerle a esta palabra también. Tiene que creerle a esta palabra, ¿verdad? Porque esta palabra es la que los va a llevar al reino de los cielos. Pero a veces, ¿verdad? Los da vergüenza andar las Sagradas Escrituras. Los da vergüenza, pues a veces, pues no nos gusta, ¿verdad? Andar la palabra del Señor o somos perezosos para leer. Tenemos que saber que aquí está toda la sabiduría, ¿verdad? Si nosotros queremos sabiduría, ¿verdad? Pues hay que pedírsela a Dios y la sabiduría está en las Sagradas Escrituras. En Santiago 1:5 dice la palabra de Dios, porque si estás falto de sabiduría, dice, pedírsela a Dios, que con agrado Él se la dará, dice. Pues yo cuando empecé a leer las Sagradas Escrituras, yo le pedí al Señor que me ayudara, porque no entendía. La Sagrada Escritura es un libro grande, ¿verdad? Pero yo le dije al Señor, pues, yo pues quiero, Señor, conocer tu palabra, quiero conocer tus misterios. Entonces yo le pedí sabiduría al Señor para que Él pues me diera sabiduría, pues, pues Dios me la ha dado, porque pues hoy pues tengo bastante ya entendimiento, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras.
Y como les digo, me gusta hablarle a las personas de la palabra del Señor. Yo soy una persona pues que pues me gusta hablar del Señor, que soy un poco tímido, ¿verdad? No me gusta casi pues digamos a hablar así en público, ¿verdad? Ni mucho menos pues en las redes sociales, pero las redes sociales es un método bueno para poder llevar pues el mensaje a aquel que lo necesita, porque a veces estamos necesitados, ¿verdad? De la palabra de Dios. Yo siempre le digo a la gente pues que pues en vez de andar poniendo tonteras en las redes sociales, porque hoy, pues ustedes saben que la juventud, ¿verdad? La juventud, pues andan poniendo cosas malas, ¿verdad? En las redes sociales y solo cosas malas se ven. Y no hay cosa más linda, pues, que es hablar de la palabra de Dios en las redes sociales. Es por esa misma razón que el Espíritu de Dios, pues, me inspira a veces dar estos mensajes, porque digo yo, pues, hay que empezar, ¿verdad? Pues como les digo, a mí no, pues así humanamente no quisiera pues hacerlo, pero cuando se trata de la palabra de Dios, pues hay que hablar, ¿verdad? Porque es un método bueno, ¿verdad? Para llevar ese mensaje a aquel que más lo necesita, porque a veces andamos necesitados de la palabra de Dios. A veces estamos pasando problemas, a veces estamos pasando enfermedades, a veces tenemos problemas que no les vemos entrada ni salida, ¿verdad? Y necesitamos una palabra de aliento, ¿verdad? A veces tenemos problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas en nuestra vida o estamos enfermos. Hay que acudir al Señor, hay que acudir a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque el Señor fue conocido que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, porque dice la palabra del Señor que echaba fuera a los demonios, daba vista a los ciegos, levantaba a los paralíticos, sanaba a los leprosos, resucitaba a los muertos también. Y por eso dice la palabra de Dios que mucha gente lo seguía, dice la palabra del Señor. Así fue conocido Él, ¿verdad? Porque Él hacía milagros, ¿verdad? El milagro pues es el camino a la salvación. El milagro no lo salva a uno, pero es un camino a la salvación. Es un camino a encontrarse uno con Cristo. Porque nosotros para seguir a nuestro Señor Jesucristo tenemos que tener un encuentro con Él. Un encuentro espiritual a través, ¿verdad?, de un retiro de sanación, porque cuando venimos a los pies de Jesucristo, pues venimos llenos de pecado, venimos cargados de pecado, no vemos esa carga porque es una carga espiritual, pero el Espíritu Santo de Dios llega a restaurarlo, el Espíritu Santo de Dios llega a renovarlo y a llenarlo de su presencia para que nosotros pues seamos libres, ¿verdad? Y podamos ya caminar libres, con una mente sana, con un corazón sano, con una conciencia sana, ¿verdad? Porque solamente así es la única manera que nosotros podemos pues dejar esa vida pecaminosa. Ya somos unos hombres nuevos porque hemos sido lavados, hemos sido purificados y santificados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Así es, entonces es bien importante, ¿verdad? Nosotros los padres de familia, seguir los caminos de Dios, porque la semilla que sembremos esos frutos vamos a cosechar el día de mañana. Si semilla buena sembramos, pues frutos buenos vamos a cosechar en nuestros hijos el día de mañana. Y de igual manera también, ¿verdad? Si semilla mala sembramos, pues frutos malos vamos a cosechar el día de mañana también. Nosotros los padres somos el ejemplo vivo a seguir, pues de nuestros hijos. Ellos siguen nuestras huellas, ¿verdad? Entonces, para que el día de mañana no los vayamos a lamentar, ¿verdad? Si nuestros hijos, ¿verdad?, lo salen pues malos, pues hay que seguir la palabra del Señor. Hay que llenarlos de la palabra de Dios, porque al hijo se le empieza a educar desde que está pequeño, dice la palabra. Porque ya grande, pues es difícil, ¿verdad? Solamente un milagro de Dios es el único que lo puede hacer cambiar, pero para eso nosotros los padres tenemos que ser unos hombres santos de Dios, ¿verdad? Unos hombres santos de Dios, como dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:15.
Sean santos, dice la palabra de Dios, porque el que los llamó, dice, es santo. Y ustedes deben de ser santos, dice, en toda conducta, dice. O sea, en diferentes sentidos, ¿verdad? Así es. Y entonces nosotros para conseguir un milagro que Dios nos haga a nosotros, pues tenemos que ser obedientes a la palabra. Tenemos que dejar la inmundicia, ¿verdad? Todo lo mundano, ¿verdad? Yo siempre digo esto, pues que un buen cristiano no tiene que andar en la borrachera. Un buen cristiano no tiene que andar escuchando música mundana. Un buen cristiano no tiene que andar brincando allá en los bailes. Porque ¿cómo va a tener el Espíritu de Dios? ¿Cómo? Si la palabra de Dios dice en 1 Corintios 3:16, dice que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Lo dice también en 1 Corintios 6:19. Entonces, si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces no podemos contaminarlo con la inmundicia. Si la luz no tiene ninguna comunión con las tinieblas, entonces, si nosotros seguimos luchamos por vivir una vida en santidad, si luchamos, entonces la bendición es para nosotros, no es para el oyente, sino que es para nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que esforzarlo, ¿verdad? Para llegar al reino de los cielos, porque solamente esforzándolo, porque aquí en esta vida nadie es perfecto, todos le fallamos a Dios, pero Dios sabe quién se esfuerza y quién no, porque Él conoce nuestro sentir, Él conoce nuestro pensar, Él conoce nuestros pensamientos, ¿verdad? Así es, mis hermanos. Entonces, hasta aquí llego pues con este mensaje. Espero pues que les sirva de mucha bendición, ¿verdad? Y que la paz del Señor siempre esté con ustedes. Saludes y bendiciones.